Bueno, a continuación vamos a ver la información de Access. La información legal de Microsoft puede ser la aceptación de servicio, descripción de los servicios, limitaciones de usos personales y no comerciales, la privacidad y protección de la información personal, avisos de disponibilidad de software en la página web Microsoft Access, aviso de disponibilidad de documentos en la página web de Microsoft Access, avisos sobre software, documentos y servicios disponibles. Para mayor información sobre la información legal y políticas sobre la propiedad intelectual de Microsoft Access, pueden visitar la siguiente página: www.microsoft.com/en-us/legal/intellectual property/default.aspx numeral 01. ¿Qué son las tablas? Las tablas es una hoja de base de datos que es similar en apariencia a una hoja de cálculo. La principal diferencia entre almacenar los datos en una hoja de cálculo y hacerlo en una base de datos es la forma de organizarse los datos. Cada fila de una tabla se denomina registros. En los registros es donde se almacena cada información individual. Cada registro consta de campos, al menos uno. Los campos corresponden a las columnas de la tabla. Los campos se deben configurar con un determinado tipo de datos, ya sea texto, fecha, hora, numérico o cualquier otro tipo. Los formularios. Los formularios se conocen a veces como pantallas de entrada de datos. Son las interfaces que se utilizan para trabajar con los datos y a menudo contienen botones de comando que efectúan diversos comandos. Se puede crear una base de datos sin usar formularios, editando los datos de las hojas de las tablas. No obstante, casi todos los usuarios de bases de datos prefieren usar formularios para ver, escribir, editar datos en tablas. Los informes sirven para resumir y presentar los datos de las tablas. Normalmente un informe responde a una pregunta específica como ¿cuánto dinero se ha facturado por cliente este año? ¿O en qué ciudades están nuestros clientes? Cada informe se puede diseñar para presentar la información de la mejor manera. Un informe se puede ejecutar en cualquier momento y siempre reflejará los datos actualizados de la base de datos. Los informes suelen tener un formato que permite imprimirlos, pero también se puede consultar con la pantalla, exportar a otro programa o enviar por correo electrónico. Las consultas. Las consultas son las que verdaderamente hacen el trabajo en una base de datos. Pueden realizar numerosas funciones diferentes. Su función más común es recuperar datos específicos de las tablas. Los datos que desea suelen estar distribuidos por varias tablas y gracias a las consultas pueden verlos en una sola hoja de datos. Además, puesto que normalmente no desea ver todos los registros a la vez, las consultas les permiten agregar criterios para filtrar los datos hasta obtener solo los registros que desee. Las consultas a menudo sirven de origen de registros para formularios e informes. Algunas consultas son actualizables, lo que significa que es posible editar los datos de las tablas base mediante la hoja de datos de la consulta. Macros. Los macros en Access se pueden considerar como un lenguaje de programación simplificado, que se puede utilizar para aumentar la funcionalidad de la base de datos. Por ejemplo, puede adjuntar un macro a un botón de comando en un formulario, de modo que la macro se ejecute cuando se haga clic en el botón. Las macros contienen acciones que realizan tareas como abrir un informe, ejecutar una consulta o cerrar la base de datos. Casi todas las operaciones de bases de datos que normalmente se realizan manualmente se pueden automatizar mediante macros, ahorrando así mucho tiempo. Módulos. Los módulos, como los macros, son objetos que sirven para aumentar la funcionalidad de la base de datos.
mientras que las macros en Access se crean seleccionando acciones de una lista. Los módulos se escriben en el lenguaje de programación de Visual Basic para aplicaciones VBA. Un módulo es una colección de declaraciones, instrucciones y procedimientos que se almacenan conjuntamente con una unidad. Un módulo puede ser de clase o estándar. Los módulos de clase se adjuntan a formularios o informes y normalmente contienen procedimientos específicos del formulario o informe o el que se adjunta. Los módulos estándar contienen procedimientos generales que no están asociados a ningún otro objeto. Los módulos estándar se enumeran en módulos en el panel de exploración, pero los módulos de clase no. Eso es todo.